Hola, hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones de conciencia plena en casa. Primero, es importante que sepamos qué es la conciencia plena. La conciencia plena o el mindfulness o atención plena o estar presente en el aquí y el ahora es una técnica psicológica que existe hace más de 2500 años, pero apenas ahora, gracias a todos los neurocientíficos, hemos podido traer esa técnica de Oriente a Occidente. El mindfulness o la conciencia plena significa estar atento al momento presente y al aquí y a la hora, es decir, estar presente sin juzgarnos y conectarnos con todos los sentidos para poder disfrutar cada instante de la vida. Esta técnica, como les decía, existe hace mucho tiempo, pero realmente hace 40 años el doctor Jon Kabat-Zinn, que es un biólogo de la Universidad de Massachusetts y del hospital de la misma universidad, era profesor de medicina y empezó a crear varios grupos de pacientes que tenían enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, enfermedades y dolores crónicos y trastornos de ansiedad y depresión. Este doctor reunió a todos estos pacientes y comenzaron a hacer unos grupos de pequeñas personas, alrededor de 20, 30 personas. Estas personas se reunían cada 8 días por 2 horas y en estas clases se les daba toda la teoría del estrés, todo el manejo de su cuerpo, el anclaje al cuerpo por medio de la respiración, el anclaje a las diferentes partes del cuerpo, a sus emociones, a sus pensamientos y a sus conductas. Estas personas se reunían alrededor de 8 semanas y en esas 8 semanas realizaban ciertos ejercicios de prácticas formales, es decir, ancladas a la respiración, prácticas informales y prácticas de flexibilidad corporal y de la vida diaria. Ellos empezaron a hacer varios estudios y a estos estudios se les unieron varios neurocientíficos que empezaron a realizar electroencefalograma y resonancias magnéticas para ver qué pasaba en el cerebro cuando hacíamos estas prácticas de anclaje a la respiración y estas prácticas de estar conectados con los sentidos y a nuestro cuerpo. Ellos empezaron a ver que habían unos cambios muy importantes en la corteza cerebral y en nuestro cerebro, que empezábamos a tener mejores conexiones neuronales, mejor control de nuestras emociones y nuestra reactividad, mejor conciencia de nosotros mismos, promovíamos la empatía y mejores relaciones con los otros. Al igual, por esta misma época, el Dalai Lama y varios meditadores se unieron con los neurocientíficos e hicieron múltiples estudios con electroencefalograma y empezaron también a darse cuenta que las ondas cerebrales de estas personas tenían unas características diferentes a las de las personas que no hacían estas prácticas. Entonces esto nos ayudó de una u otra manera a entender que toda esta multitarea con la que venimos trabajando, que constantemente en el día hacemos muchas cosas al mismo tiempo, estamos comiendo mientras vemos televisión, o estamos chateando mientras manejamos, o estamos conversando con alguien mientras chateamos, y esto nos libera gran estrés. ¿Por qué? Porque no disfrutamos y no estamos conectados con los sentidos. Entonces, esta técnica nos va a ayudar a conectarnos con los sentidos, a darnos cuenta cómo son nuestras emociones, cómo son nuestros pensamientos y a relacionarnos mucho mejor con nosotros mismos y con el entorno. Esta situación de cuarentena o de confinamiento es una situación que nos puede generar múltiples emociones, nos puede generar ansiedad, tristeza,
sensación de soledad, rabia con nosotros mismos o con nuestros familiares, inquietud, porque el solo encierro nos va a generar múltiples emociones y pensamientos, y ojalá fueran pensamientos positivos. Muchas veces esas emociones nos generan son pensamientos negativos y que constantemente estamos repitiéndonos lo mismo, rumiando esos pensamientos y generando más ansiedad y más dolor a la situación que estamos viviendo. Entonces, para esto es importante entender cómo ha evolucionado nuestro cerebro. Inicialmente, hace muchos años, en la época de los cavernícolas, teníamos un cerebro reptiliano, que es un cerebro que lo compartimos pues con los animales. Este cerebro se encarga de todas las funciones de supervivencia. Allí está una parte importante que es la amígdala cerebral, que háganse de cuenta que es una almendra, y esta amígdala cerebral, cuando hay una emoción, cuando hay una sensación, cuando hay un estímulo, reacciona inmediatamente. Es decir, si estamos en una situación de estrés o de angustia, se activa esa amígdala cerebral y se desencadena en nuestro cuerpo una cantidad de reacciones, ¿cierto? Después de esa parte del cerebro reptiliano está el cerebro emocional. El cerebro emocional es donde están todas nuestras emociones, o el cerebro límbico, y después viene la neocorteza, que es donde está todo el autocontrol, todo lo que nos diferencia de los otros seres vivos y que nos ayuda a tener un mejor control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo lograr ese control en medio de todas estas emociones que se nos están generando? Lo más importante es que paremos, o sea, no podemos seguir en este automático, en esta multitarea, haciendo las cosas por hacer, sino que es necesario parar, y quizás hay veces parar puede ser la mejor forma de avanzar y de controlar nuestras emociones. Hay una técnica en mindfulness que se llama la técnica del stop. La S significa para, la T significa toma una respiración, o sea, llega esa emoción, esto nos produce una rabia, en este momento sentimos dónde pasa esta rabia, en qué parte del cuerpo se localiza la rabia, y una vez nos damos cuenta qué pasa en nuestro cuerpo, tomamos una respiración. Cuando tomamos esa respiración, en el organismo se activa una respuesta completamente diferente, se activa el sistema nervioso parasimpático y eso nos ayuda a tener una sensación de para y cálmate, ¿cierto? En medio de eso, cuando ya hacemos esa pausa, se activa nuestra corteza prefrontal y esa es la que le va a decir a ese cerebro reptiliano y a esa amígdala que pare y que se controle. Esto nos va a ayudar entonces, primero la S nos ayuda a parar, la T a tomar una respiración, la O a observar nuestro cuerpo y la P procede. Si nosotros hacemos esto, vamos a tener mayor conciencia de nuestras emociones, de las cosas que decimos y de nuestros pensamientos. Como les decía, es normal sentirnos así y más que nuestro cerebro está preparado para sobrevivir ante situaciones de estrés y amenaza, y probablemente esta situación nos genera estrés y amenaza, pero hay forma que nosotros mismos activemos ese sistema de calma. Entonces, tenemos la técnica del stop. Lo otro, cuando nos han dicho muchas veces, cuente hasta 10, respire profundo. Y claro, eso tiene toda la evidencia científica, porque cuando hacemos eso, activamos el sistema de calma y protección. En el mindfulness o en la conciencia plena vamos a encontrar unas prácticas que podemos hacer en casa todos los días. Entonces, no solamente son prácticas
formales de la respiración, de anclaje al cuerpo, sino también hay unas prácticas que se llaman prácticas informales y la podemos hacer en cada momento que estemos conectados con nuestros sentidos y con una sola cosa a la vez que hagamos. Entonces, por ejemplo, si nos estamos tomando un café, empezar a sentir la temperatura, empezar a oler el café, empezar a ver cómo es la taza, degustar ese café, conectarnos con el olor, con su aroma. También pensar que gracias a muchas otras personas nos podemos tomar esa taza de café. También es importante que cuando hagamos las labores de la vida cotidiana, hagamos una sola y estemos tan conectados que eso no se nos vuelva algo que nos demande o nos canse, sino algo que realmente lo disfrutemos. Por ejemplo, si nos estamos lavando las manos, disfrutar cómo llega el agua a nuestro cuerpo, cuál es la temperatura del agua, cómo nos estregamos las manos, el olor del jabón, cómo pasa el jabón por nuestro cuerpo, cómo nos secamos las manos. Cuando nos estemos bañando, también disfrutar ese baño, porque si estamos en esta situación y todo se nos vuelve un automático como si fuéramos robots, no empezamos a encontrar el disfrute y el sentido de la vida. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a bañar, es importante que nos conectemos con el agua, con la temperatura del agua, cómo cae el agua por nuestro cuerpo, que nos conectemos con el champú, con el jabón, con todos los olores que se producen allí. Muchas veces nos bañamos y no nos damos cuenta de lo que hacemos, no nos damos cuenta si nos aplicamos el rinse, si nos aplicamos el jabón, y fuera de eso estamos bañándonos con una cantidad de gente de la oficina, de todos los pensamientos del día, de todas las cosas que nos preocupan o de lo que vamos a hacer. Entonces realmente no disfrutamos ese baño. Cuando estemos tendiendo la cama, también es importante disfrutar esa tendida de la cama, disfrutar las texturas, disfrutar las diferencias de las telas, ¿cierto? La suavidad de las almohadas o de la cobija. Cuando estemos en casa caminando, es importante prestar atención a esos movimientos que hacemos, ¿cierto? Caminamos por caminar y vivimos tan a la carrera que ni lo disfrutamos, o cuando estemos haciendo ejercicio, de verdad disfrutemos ese hacer ejercicio. Otra de las actividades que es bien importante para que tomemos conciencia plena es cuando nos levantemos, empecemos a sentir el roce de las sábanas, el peso del cuerpo en el colchón, cómo roza la cabeza la almohada, cómo nos levantamos, cuáles son esos primeros pensamientos que se nos vienen a la cabeza, ¿cierto? Empecemos a ser conscientes de eso, para que empecemos también a prepararnos para el día. Y cuando finalice el día, es importante también hacer esa pausa, y es bueno hacer un diario de gratitud, recordar las 3 cosas que podemos agradecer durante el día, porque es algo que si lo hacemos nos va a generar emociones más positivas y mayor autoconciencia de lo que hacemos. Cuando estemos de pronto en una conversación con nuestros hijos o con nuestras parejas o nuestros familiares que se esté volviendo acalorada, es importante parar, hacer la técnica del stop y darnos cuenta qué está pasando en nuestro cuerpo en ese momento. Inmediatamente, si nos damos cuenta, vamos a sentir que nuestra respiración puede estar más acelerada, o que tenemos un nudo en el estómago, o que estamos con taquicardia, o que nuestros músculos se están volviendo tensos, o que estamos muy rojos, la cara se nos está tensionando. Entonces, cuando nos pase eso, antes de entrar a reaccionar y encontrarnos en una discusión acalorada, es importante primero que
paremos y tomemos conciencia de cómo estamos. Quizás ese pare y esas respiraciones que hagamos antes de seguir en la conversación nos van a ayudar a tener una respuesta distinta y no una reacción, como les decía, en ese cerebro primitivo, ¿cierto? Entonces, estas son las prácticas informales. También es importante, ahora que estamos en casa, disfrutar el día, mirar por la ventana, disfrutar el sol, disfrutar la naturaleza, todo lo que veamos en el momento. Puede que no salgamos, pero por lo menos mirar a la ventana, ver todas las maravillas de la naturaleza y disfrutar el día.